que junto con el factor 7 van a iniciar toda la cascada de coagulación. Luego se va a producir una amplificación actuando sobre las plaquetas, que van a amplificar, es el fosfolípido que les ofrece la plaqueta para que se activen todos los factores, y luego se va a provocar la activación y la diseminación y la propagación de toda la coagulación, que va a ser cuando se transforman en trombina, que va a actuar sobre el fibrinógeno. Esto es simplemente para recordarle que existe, hoy, antes creíamos, ¿no es cierto?, que eran todos factores de la sangre que intervenían. Hoy sabemos que no son los factores solamente de la sangre, que existe una gran interrelación entre los factores celulares, ¿no es cierto?, donde se va a actuar primero por la liberación del factor tisular, se va a activar la coagulación, y luego, a partir de esa activación de una pequeña cantidad de trombina, se van a activar las plaquetas, sobre las cuales, ¿no es cierto?, se van a activar todos los otros factores y van a provocar una gran cantidad de trombina. Todos los problemas que nosotros tenemos de la coagulación congénitos y adquiridos son en última instancia por un déficit de trombina, ¿no es cierto?, porque algunos de todos estos mecanismos fallan, pero en última instancia tenemos un déficit de trombina activada que no va a poder provocar la activación y la transformación de fibrinógeno en fibrina. Voy a hacer un pequeño intervalo para preguntarles si entendieron esto. No lo entendieron. Bueno, ¿qué es lo que no entendieron para que yo les mencione? Primero, ¿no es cierto?, entender que existen dos mecanismos que únicamente los usamos por, digamos, acciones didácticas, ¿no es cierto? No son mecanismos así que se producen en vivo. Esto lo podemos producir en vitro, pero no lo vamos a producir en vivo. El mecanismo de la coagulación o la cascada se desarrolla todo simultáneamente dentro del organismo y el que desencadena todo es el factor tisular, ¿no es cierto?, que junto con el factor 7, que lo tenemos en la sangre, va a iniciar todo el proceso de la coagulación. A partir de ese proceso de la coagulación, ¿cierto?, se va a generar una escasa cantidad de trombina. Esa cantidad de trombina va a servir para activar otros factores, pero lo más importante es que va a activar las plaquetas. Esa plaqueta activada es el colchón sobre el que se van a activar todos los otros factores de la coagulación de la cascada, ya sea intrínseca o extrínseca, y van a producir, ¿no es cierto?, una gran cantidad de trombina que va a servir para coagular la sangre en el lugar que se la necesita. ¿Están de acuerdo? Bueno, estos son los factores reguladores, ¿no es cierto?, de la coagulación que yo les mencioné, que no dejan que el proceso de coagulación se extienda por todo el organismo. ¿No es cierto? El más importante de todos estos es la antitrombina 3 y la alfa-2 macroglobulina, que es menos importante. El factor este es in vitro, pero no tenemos ningún mecanismo, ¿no es cierto?, para nosotros inhibirlo desde medicamentos. Y esta es la proteína C y la proteína S, que son alteraciones que a veces tenemos congénitas y que van a producir la trombofilia, y que es un problema muy severo porque puede provocar fenómenos de trombosis en muchos pacientes, porque esto inhibe la trombosis, inactiva el factor 5, inactiva el factor 8 e impide que se desarrolle la cadena, digamos, que nosotros tenemos en la cascada. Aparte de este mecanismo, tenemos el mecanismo de la fibrinólisis, ¿no es cierto? Doctor, en la diapositiva anterior, ¿qué significa CSPI? Este es un inhibidor de la fibrinólisis que es activado por la fibrina. Entonces, este es un factor importante, nuevo, no es cierto, que lo vamos a ver de vuelta cuando muestre la siguiente diapositiva. El plasminógeno, ¿no es cierto?, que es una sustancia inactiva, igual que los factores de la coagulación, y que cuando es activado se transforma en plasmina. Y este es el que saca al cabo de un tiempo todo el fibrinógeno y la fibrina, que es innecesaria, ¿no es cierto?, en el proceso de reconstrucción vascular. ¿Y quién lo activa? Al plasminógeno. Y bueno, el mismo factor de contacto que activa la coagulación es capaz, por el mecanismo intrínseco, de activar el plasminógeno. Pero lo más importante es el activador tisular del plasminógeno, que yo les conté a ustedes que se produce por biotecnología y que nos permite, digamos, esto es lo que es importante que ustedes entiendan, que este activador del plasminógeno, cuando nosotros tenemos trombosis patológica, ¿cierto?, como lo mencioné, coronarias, cerebrales, periféricas, vamos a inyectarle al paciente este factor activador del plasminógeno y va a desencadenar, ¿no es cierto?, a través de su activación a plasmina,
va a hacer reabsorber y va a destruir los filamentos de fibrina y va a hacer desaparecer el coágulo. Entonces va a regenerar el camino, digamos, circulatorio en esos pacientes. Esto se emplea, es una cosa de todos los días en la parte cardiovascular y neurológica. Existen inhibidores, ¿no es cierto? O sea, como hay inhibidores de la coagulación que yo les mostré, la alfa-2 antiplasmina es un inhibidor de la plasmina. Entonces, INODE, una vez que ha cumplido su función, evita que siga destruyendo el fibrinógeno de todo el organismo y que haya una hipofibrinogenia. Entonces, la alfa-2 antiplasmina bloquea el efecto de la plasmina. El TAPI, este que mencionábamos, ¿no es cierto?, es el inhibidor del activador del plasminógeno, que va a inhibir y no va a dejar que el plasminógeno se active, transformándose en plasmina. Entonces, ¿se inhibe a este nivel o se inhibe a este nivel? La urocinasa, por el contrario, es un activador, junto con el TPA, el factor activador del plasminógeno tisular. Son dos factores que nosotros podemos usar para activar artificialmente el plasminógeno y transformarlo en plasmina y usarlo como un fármaco que es útil en determinadas circunstancias. Y existen, más aún para complicar toda la cosa, inhibidores de este factor tisular activador del plasminógeno, ¿no es cierto?, que se llama PAI-1 y PAI-2. Ustedes no tienen que recordar todo esto, simplemente, ¿no es cierto?, es para que ustedes vean que estos mecanismos tienen una cantidad de elementos reguladores que nosotros, además, podemos producir a veces por biotecnología y usarlos como fármacos en el tratamiento de determinados pacientes con problemas trombóticos. La hemostasia en la historia del sangrado es lo más importante que nosotros podemos recabar cuando estamos investigando la hemostasia. El test más sensible que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, es la anamnesis en nuestros pacientes. Si ustedes ven, diariamente nuestros cirujanos piden una serie de estudios que creen que desde el punto de vista clínico los va a ayudar a saber si el paciente va a sangrar durante el acto quirúrgico o no va a sangrar. Eso realmente es una utopía. No existe un análisis que nos valga, digamos, ponemos en gasto a nuestros pacientes, a nuestras obras sociales, a nuestro hospital, pidiendo análisis que son innecesarios. En el mundo desarrollado no se pide un test, ¿cierto?, para analizar los pacientes prequirúrgicos. Si nosotros estudiamos todos los pacientes asintomáticos, hacemos un screening a toda la población, vamos a ver que hay 0,00017 pacientes a 1% que van a tener una patología en la hemostasia. En cambio, si nosotros hacemos un buen interrogante y detectamos en los pacientes sintomáticos, vamos a ver que el 40% de la población va a tener una alteración de la hemostasia. O sea que el interrogatorio nos va a guiar desde el punto de vista probabilístico a saber quién es el que puede o no puede tener y no gastar innecesariamente en estudios que no van a aportar absolutamente nada. Entonces, es importante tener en cuenta los antecedentes hemorrágicos del paciente. Generalmente los pacientes que tienen enfermedades congénitas cursan con alteraciones desde la infancia, que ustedes van a ver cuando el chiquito tiene hemofilia, le va a relatar a los padres que el chiquito, ¿no es cierto?, cada vez que empezaba a caminar se hacía un chichón gigantesco comparado con otros chicos, que a veces no quería caminar, ¿no es cierto?, porque le dolía alguna articulación. Los pacientes que tienen trombocitopatía, como la enfermedad de Bernard-Soulier o la de Glassman, comienzan con petequias en todo el cuerpo desde la más tierna infancia. O sea que hay que recabar sobre los antecedentes hemorragíparos que tiene el paciente. Fundamentalmente, ¿no es cierto?, si tuvo cirugía, nos van a ayudar muchísimo a saber si esos pacientes, ante un estrés quirúrgico, sangran excesivamente o necesitaron recibir transfusiones porque sangraron más de lo normal. Las extracciones dentarias es el mejor experimento que nosotros podemos realizar en un paciente que no sospechamos que tenga trastorno de la hemostasia. Si investigamos, muchos de ellos le van a referir que sangraron durante 2 o 3 días. Excepcionalmente un paciente puede sangrar pequeñas cantidades durante 24 horas, pero lo normal es que al cabo de 3 horas una persona no sangre cuando se le realiza una extracción dentaria. Las características menstruales son un dato importantísimo a recabar en los pacientes con trastorno de la hemostasia. Generalmente la enfermedad de von Willebrand, que es el desorden congénito más frecuente, tiene que aproximadamente 1 a 3% de la población padece de enfermedad